Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Anet Ramírez y en nombre de WRI México les doy la más cordial bienvenida a esta revolución sostenible que tiene como objetivo activar el diálogo multisectorial para la identificación de temas prioritarios y posibles líneas de solución consensuadas a través de una oferta digital de paneles de alto nivel como el que realizamos el día de hoy, conversatorios y mesas sectoriales que permitan posicionar e impulsar procesos de economías bajas en carbono, que es el tema que veremos el día de hoy, resilientes y equitativas. En esta sesión tendremos el panel La crisis de COVID-19 como oportunidad para impulsar la logística urbana, cero emisiones. Este panel tiene el propósito de promover la recuperación económica local y encaminar el sector hacia la descarbonización. Buscamos promover el diálogo sobre los retos de logística verde, electrificación del transporte de carga urbano y promover políticas que garanticen ciudades más limpias, más efectivas y mejor conectadas. Agradecemos también la participación de nuestros aliados y organizadores aliados, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, la CEPAL, la Embajada Británica en México, la Agencia de Cooperación Alemana, que hoy modera este panel con Aleitia Morales, muchísimas gracias, de la GIZ, Iniciativa Climática de México, The Climate Reality Project, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Les comento que para que podamos mantener una conversación con nuestro público en general, en la parte superior derecha de sus pantallas verán unos botones. A través de estos nos pueden hacer llegar todas sus preguntas. Estaremos al pendiente monitoreando ahí cuál es la información. Va a haber mecanismos para que podamos tener participación de la audiencia. Y aprovecho también a agradecer el apoyo específico para esta Semana de la Movilidad de nuestros socios temáticos, como la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPACT, la Asociación Mujeres en Movimiento, la Red de CIMOS y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Muchísimas gracias por ser también aliados temáticos. Asimismo, los invitamos a seguir esta conversación en redes sociales utilizando los hashtags Revolución Sostenible, Build Back Better y Movilidad. No sin antes queremos compartirles dos de nuestros anuncios de la familia WRI. El primero es el Premio Ross para Ciudades. Es un premio mundial que celebra y destaca iniciativas y proyectos que abordan tanto la crisis climática como la desigualdad urbana y que enseñan cómo se puede vivir y prosperar en un clima cambiante. Se otorgarán $250,000 al proyecto ganador y $25,000 a cada uno de los 4 finalistas. Estamos buscando ciudades con proyectos transformadores. El registro de los proyectos estará abierto hasta el 7 de julio de 2020. Para mayor información, por favor, consulten priceforcities.org. La liga se encuentra debajo. Y segundo, en esta semana de la movilidad, nos emociona lanzar el reto de la innovación, movilidad y COVID-19 en colaboración con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con el apoyo de FedEx. Buscamos soluciones principalmente en 5 temas apremiantes en movilidad y espacio público, como gestión de la demanda de viajes, transporte público colectivo, movilidad activa y alternativas de transporte sustentable, la sostenibilidad financiera del transporte público y la gestión del espacio, que son temas de alta importancia y que también trataremos en el panel del día de hoy. Así que retamos a todas las personas a que activen esa creatividad en beneficio de nuestra ciudad. Los retos que enfrentamos son grandes y necesitamos ideas frescas e innovadoras. Para conocer más sobre la convocatoria, cómo aplicar y los beneficios a las soluciones ganadoras, pueden visitar la página que ves en la pantalla, wri.wasocu.com, y tienen hasta el 10 de julio para registrar sus propuestas. Por nuestra parte sería todo y damos por inaugurado el panel La crisis de COVID-19 como oportunidad para impulsar la logística urbana, cero emisiones. Dejo la palabra a Aleitia Morales de la GIZ, que nos apoyará con la moderación de este panel. Muchísimas gracias y bienvenidas. Muchísimas gracias, Anet. Y bueno, así como lo mencionó, mi nombre es Aleitia Morales y soy parte del programa de transporte sustentable de la GIZ México. Y bueno, el día de hoy vamos a moderar este panel y bueno, vamos a comenzar. Si quieren podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Voy a presentar rápidamente a los panelistas que nos acompañan hoy. Por un lado tenemos a Andrés Alcalá por parte del CAF, quien es especialista en movilidad y transporte urbano.
Por otro lado tenemos a Angélica Bucio del AMPACT, que es directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Tenemos a Christoph Liemann, que es Senior Consultant en PMotion. Tenemos a Daniela Muñoz, quien es directora de Planeación y Programación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos a Leonardo Gómez, quien es director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado, la ANTP. A Luisa Sierra, asociada del Programa de Energía de Iniciativa Climática de México. Sergio Avelleda, director de Movilidad Urbana de WRI Bros Center. Y Stephanie Hartmann, quien es directora del Programa de Transporte Sustentable de GIZ. Si podemos pasar a la siguiente. Rápidamente, antes de comenzar con las palabras de bienvenida, nos gustaría comentarles que tenemos esta actividad en Digmeter, que los invitamos a participar. La idea es, al final de este conversatorio, poder conocer sus respuestas. Y bueno, se pueden meter a esta página, introducir el código, que lo vamos a estar repitiendo durante la sesión, y contestar estas dos preguntas si nos gustan compartir. Con estas políticas, esto es más enfocado a México, pero estas políticas de quédate en casa, ¿en qué medida han incrementado tus compras por internet o por aplicaciones, ¿no? La idea es ver si esto sí ha cambiado nuestra forma de comprar o de interactuar. Y por otro lado, ¿qué crees que contamina más? ¿Las compras de manera física o por internet, ¿no? Y agradecemos mucho su participación y esto, bueno, lo vamos a seguir comentando. Muchas gracias. Bueno, les comentamos que este panel tiene como objetivo principal traer el diálogo sobre cómo la crisis de COVID-19 ha impactado en la parte de transporte de carga, ¿no? Desde una perspectiva de logística urbana, también entregas de última milla, y cómo esto ha sido un reto para las ciudades y también para las empresas de transporte de carga. Esto lo vamos a dividir en dos bloques principales. Uno de ellos tiene que ver con la parte de políticas públicas, y la segunda tiene que ver principalmente con la parte de tecnología, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tecnología en todo este tema? Y bueno, estas van a ser nuestras dos principales líneas de conversación el día de hoy. Y bueno, sin más, creo que sería bueno comenzar con las palabras de bienvenida. Primero voy a dar la palabra a Sergio por parte de WRI. Sergio, adelante. Muchas gracias, Aletia. Gostaria de cumprimentar, un saludo muy especial a mis compañeros panelistas en el día de hoy. Es un gusto inmenso estar acá con ustedes para platicar sobre un tema que de verdad ya era antes de la crisis súper importante y caliente en el tema de gestión del espacio público en las ciudades, y ahora todavía cambia para ser más importante, más grave y más urgente que las ciudades y las compañías privadas actúen para tener más eficiencia, más seguridad vial y reducir al máximo la emisión de carbono. Yo me acuerdo, Aletia, cuando yo fui invitado para ser el secretario de movilidad en la ciudad de São Paulo, yo tenía una experiencia con metros y trenes de suburbio y estaba entonces súper feliz de manejar el tema de transporte público en la ciudad, el tema de seguridad vial, y no me pasaba por la cabeza el tema de carga. Para mí la carga era un tema que nosotros deberíamos poner fuera de la ciudad. Cuanto menos carga, mejor para la ciudad. Y ahí recibí en una junta el presidente de la Unión de las Compañías de Logística de São Paulo, y él me mostró los números que estaban en São Paulo de decisiones de gobiernos anteriores de quitar la carga y la dificultad de hacer con que la logística funcionase en la ciudad. O sea, no nos gusta el camión parado enfrente de nuestro edificio, pero queremos tener mercaderías en el mercado, en la esquina, pronto, barato, listo. Y ahí entonces tenemos que manejar. El tema es que el espacio público en las ciudades es súper limitado. Tenemos un espacio fijo, dado por la ciudad. Y tenemos una disputa por ese espacio, por el transporte público, que es esencial para mover la gente, por los ciclistas y peatones, que es esencial para mover la gente sin carbono, los coches, que todavía no están buenos, pero ahí están, y la carga. Y hay que tomar decisiones de cómo manejar la gestión de este espacio público para que tengamos mucho más eficiencia y capacidad de gestionar todos los actores.
Y con el tema de COVID, y yo estoy ansioso para ver el resultado de la encuesta, pero yo creo que vamos a descubrir algo que está pasando con cada uno de nosotros que estamos comprando mucho más en línea. Vamos a tener una disputa por ese espacio mucho mayor. Y como también en el transporte público, la solución individual es la peor posible. Cuando yo quiero que algo que yo compré llegue en 24 horas para mí, en mi edificio, en la puerta de mi casita, es como yo quiero ir a mi trabajo de coche todos los días. Esto ocupa un espacio en la ciudad para atender mi necesidad. Hay que buscar las soluciones que pongan el colectivo en primer lugar, como hacemos con el transporte público. Que pongan soluciones que puedan consolidar la carga y que puedan brindarnos entrega sin carbono. Y ahí, una vez más, me acuerdo cuando era secretario que escuchaba mucho de los hombres de negocios para quitar las ciclovías en los centros de la ciudad porque perjudicaba los negocios. Cuando ahora vamos a ver que la posibilidad de distribución en la primera y la última milla, el primer y el último kilómetro de carga por bicicletas eléctricas o algo así, va a ser fundamental para disminuir la carga de carbono en las ciudades. Entonces yo quiero agradecer, decir que me encanta platicar sobre ese tema. Nosotros en WRI, nosotros estamos empezando a trabajar con carga urbana. Vamos a tener una serie de webinars sobre eso, porque no es más posible gestionar el transporte público, la seguridad vial. Los trucks de entrega son responsables por 50% de las fatalidades en el tráfico. No es posible hacer la gestión de eso si no hubiera una gestión muy bien hecha de la carga para que tengamos un ambiente compartido, con eficiencia, con menos carbono y más seguridad vial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por esta reflexión y estas primeras palabras. Para continuar, le doy la palabra a Stephanie Hartmann, del programa BTS GIZ. Muchas gracias, Alesia. Muy buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto poder darles la bienvenida por parte de la cooperación alemana a este evento de la iniciativa Revolución Sostenible. El COVID nos mostró la importancia que tiene el transporte de carga para nuestras ciudades, pero al final también para cada uno de nosotros. Sin los camiones de carga no tenemos alimentos frescos en los supermercados, no se abastecen farmacias ni hospitales, nadie viene a recoger la basura y tampoco nos llega el libro que compramos en línea para pasar mejor el tiempo en cuarentena. Entonces, sin duda, el transporte de carga nos brinda un servicio esencial. Al mismo tiempo, también hay que reconocer que la flota de transporte de carga tiene un impacto negativo importante sobre la contaminación del aire, los gases de efecto invernadero y la seguridad vial, como acaba de mencionar Sergio. Y este impacto es sobreproporcional. Para darles un ejemplo, en la Ciudad de México, los vehículos de carga representan solamente el 9% del total del parque vehicular. Al mismo tiempo, los vehículos de carga son responsables de 46% de las partículas PM2.5 y de 19% de las emisiones totales de CO2 que emite el sector de transporte en la ciudad. Sin embargo, si hablamos de la movilidad urbana sustentable, en general hablamos de mejorar el transporte público o de fomentar la movilidad no motorizada. Sin duda alguna, estos son temas muy importantes y aún nos queda mucho por hacer. Pero también nos hace falta de hablar de los más que 11 millones de camiones que circulan en las rutas y en las calles de México y que en algún momento salen o llegan a una ciudad mexicana. El transporte de carga debe formar parte de las estrategias y planes de movilidad urbana sustentable. Y para poder formular estas estrategias y intervenciones, es esencial generar datos sobre el transporte de carga, iniciar esta coordinación con los diferentes actores que intervienen en la logística urbana. Por parte de la cooperación alemana, nos gustaría justo iniciar este diálogo con ustedes. Un diálogo balanceado, es decir, un diálogo que reconoce los beneficios que nos trae el transporte de carga, que reconoce la importancia vital que tiene este sector para las ciudades y para la economía, pero un diálogo que también busca mejoras y soluciones para reducir los efectos negativos.
Quisiera agradecer a los colegas del Instituto de Recursos Mundiales por la oportunidad de poder coordinar este panel y la oportunidad de poder formar parte de esta iniciativa. También quisiera agradecer a los panelistas por haber aceptado nuestra invitación y por esa disposición, ¿no?, de compartir el día de hoy sus reflexiones sobre la logística urbana en México. Y finalmente, también gracias a todos que están conectados, que nos acompañan hoy en esta sesión. Yo espero que nos llevamos inspiración y nuevas ideas, cómo podemos aprovechar esta crisis para promover una movilidad sustentable en México que engloba a la vez el transporte de personas y también el transporte de carga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Tanto a Sergio y Stephanie por parte de WRI GIZ, muchas gracias por estas palabras de inicio. Y bueno, para continuar y no perder tanto tiempo, me gustaría darle la palabra a Luisa Sierra, de Iniciativa Climática de México, quien nos dará en breve una introducción al tema y por qué es importante hablar de esta parte de logística urbana y el tema de última milla en tiempos de COVID-19. ¿No? Nos va a presentar lo que se pueden llamar como lecciones frente a esta realidad para comenzar la discusión más adelante con nuestros panelistas y ver qué pensamos al respecto. Sin más, muchísimas gracias, Luisa, y adelante. Muchas gracias, Al, y buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Me pidieron justo dar una muy breve introducción del por qué es relevante el tema, ¿no? Trataré de ser lo más rápida y concisa posible. Voy a intentar dar primero un panorama de algunos datos que considero relevantes a nivel internacional, luego un poco de datos a nivel México y qué lecciones en términos muy generales, ¿no? Por 5 minutos de espacio que tengo para abrir la discusión. Siguiente, por favor, para empezar. El tema de... Sí, gracias. El tema de última milla y el de logística urbana no es nuevo, siempre ha estado ahí, ¿no? Los nuevos hábitos de consumo y los canales comerciales ya estaban cambiando, ya existían y transformaban justo el paisaje y la manera en que vivimos en las ciudades, ¿no? Los flujos de mercancías son vitales para tener ciudades competitivas, vibrantes, seguras, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, dice siempre en uno de los estudios CAF y se me hace muy, muy atinado, ¿no? Previo a la pandemia, se esperaba que el transporte de carga de mercancías se triplicaría para 2050 y que la demanda de entrega de última milla tuviera un crecimiento del 78% para 2030. En cuanto a relevancia de empleos, por ejemplo, en las zonas urbanas, ¿no?, del empleo total, aproximadamente entre el 5 y 10% del empleo está asociado a transporte de mercancías. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID, no? Creo que algo fue clave cuando llega esta pandemia y fue justo el encontrar o el darle visibilidad al tema, ¿no? Modificamos la concepción y modificamos la importancia, o más bien le dimos la importancia que tenía, pero ahora pudimos verla, ¿no? Esto aceleró la penetración de ciertas innovaciones tecnológicas, tales como comercio electrónico, economía colaborativa, ¿no? Y gestión de flotas. Esto ya existía, ya eran innovaciones tecnológicas que existían, pero el COVID vino a acelerar como su penetración y a hacer un tema público, ¿no? Se espera que las emisiones del sector transporte reduzcan, y es importante mencionar solo para este año. Quise poner estos datos del ITF que hizo proyecciones del impacto de COVID. En 2020 se espera que el sector transporte reduzca sus emisiones un 20% y el transporte de carga global, ¿no?, el 36%. Este estudio también identificó justo que el sector de carga de bienes urbanos es el más resiliente de todos y por un motivo, por las plataformas digitales. Claro, esta reducción, ¿no?, que se hará en este año, mucho va a depender de cómo se comporte el previo, el post pandemia, ¿no?, o en la nueva realidad, porque se espera que haya un rebote significativo en las emisiones. Entonces, de nosotros va a depender, ¿no?, cómo tomemos estas lecciones aprendidas y cómo las implementemos. Solo para ya terminar el tema de contexto internacional, obviamente el tema de comercio mundial de mercancías tuvo una reducción significativa, ¿no?, del 18.5 en el segundo trimestre del año. La siguiente, por favor.
A nivel nacional, ¿qué tenemos? Bueno, a nivel nacional tenemos pocos datos, la verdad, para México, pero en términos muy generales, el autotransporte de carga contribuye aproximadamente con un 3.3 del PIB nacional. El valor de comercio electrónico en México ha cobrado importancia cada vez más. En un periodo de 2019 a 2016 se triplicó. Y, por ejemplo, solo en 2015 a 2016 el aumento fue del 28.3. Las ventas de e-commerce, ¿no?, en México han crecido de manera significativa. Mientras que en 2017 solo teníamos el 7% de la población que compraba productos o servicios por internet de manera regular o de manera semanal, en 2018 esa cifra subió a 38%. La Asociación Mexicana de Venta Online, ¿no?, hizo una encuesta y acaba de sacar un reporte del impacto que tuvo COVID a México en el tema de la percepción y hábito de consumo y compra en México. Algunos de sus resultados son los que pongo en la diapositiva. La muestra que tomaron, ¿no?, de la muestra que tomaron, 8 de cada 10 consumidores mexicanos está siguiendo las recomendaciones de quedarse en casa. La confianza del proceso de compra en línea ha sido positiva y ha ido en incremento. Esto por la buena experiencia que han tenido los usuarios finales, al menos los encuestados. Las categorías de mayor consumo, de crecimiento de productos online, ¿no?, fue supermercado, comida a domicilio, moda, medicamentos y mascotas, ¿no? Y en temas de servicios, el principal fue servicios bancarios y telefonía móvil, seguido de pago de servicios de entretenimiento. Algo que también es importante y me gustaría, ¿no?, más adelante poder discutir es justo el rol de las microempresas, ¿no? ¿Quiénes fueron más afectados del sector privado? Pues las microempresas fueron las más vulnerables, ¿no? Y son las que declaran mayor impacto negativo, siendo las grandes empresas y las medianas las que lograron crecer, tener crecimientos de venta. ¿No? Y para terminar el tema de contexto, en México mucho vimos el comportamiento de los usuarios, ¿no? Primero tuvimos unas compras de pánico que incluso generaron desabasto en los stocks, ¿no? Por ejemplo, a finales de febrero a mediados de abril hubo desabasto de bienes discrecionales de entre el 4 y el 5% y para bienes esenciales del 6 a 7, ¿no? Todo esto es como un panorama muy, muy general para abrir como la discusión. Y en este contexto, ¿qué lecciones como aprendidas, ¿no?, nos podemos llevar? La siguiente, por favor. Del COVID en la logística urbana y la última milla. Traté de condensar varios estudios, autores y demás para abrir la discusión, escuchar a los demás colegas. Pero bueno, pues la logística urbana y la última milla, ¿no?, es un tema que está sí o sí pendiente en las agendas políticas, ¿no? Todavía no lo escuchamos, sabemos que está ahí, se ha hecho pocas cosas, pero no está posicionado y hace falta posicionarlo. El COVID dio esa oportunidad, la oportunidad de visibilizarlos, de decirnos la importancia que es la última milla, ¿no? Entonces lo tenemos que mantener. ¿Cómo seguimos el ímpetu, ¿no?, considerando las externalidades ambientales, sociales, económicas? Se tiene que redistribuir el espacio de las ciudades, sí o sí, ¿no?, para favorecer los desplazamientos de carbono neutral, creo que es algo que ya sabemos, pero algo bien importante que menciona, por ejemplo, ITF, es justo el cómo vinculamos esa infraestructura que estamos creando de emergencia al futuro, a un objetivo a largo plazo, cómo planeamos para garantizar esa infraestructura, ¿no? Las tecnologías nuevas, tales como drones, vehículos autónomos, ¿no?, pueden jugar un rol clave por el potencial que tienen de llevar actividades sin contacto humano. Esto ofrece un área de oportunidad enorme en el marco regulatorio que pues, no se ha explorado. El debate está ahí, pero no lo hemos querido abrir. La electromovilidad, ¿no?, puede y debe jugar un rol como medio de transporte limpio si queremos cumplir con las metas de reducción de emisiones de GI, de compuestos y mejorar la calidad de vida, la calidad del aire de las ciudades, perdón. Otro tema importante es justo el tema de micro y pequeñas empresas. Deben sí o sí ser consideradas en este diseño de políticas, cómo reactivamos la economía junto con ellas y cómo buscamos incrementar su resiliencia, porque si algo nos enseñó el COVID, o al menos de lo que se dice es, una vez que este COVID se vaya, ¿no?, si es que logramos que se vaya, pueden seguir otras pandemias. Entonces, ¿cómo hacemos a esos micronegocios resilientes?
Y bueno, para cerrar, creo estos 3 puntos que menciona también ITF, ¿no? Tres factores esenciales para esta recuperación exitosa. Uno, trabajar de manera conjunta. Todos los actores tienen que estar coordinados, tienen que compartir las lecciones aprendidas, tienen que compartir la información y juntos avanzar, ¿no? Que es justo la siguiente punto. Las decisiones deben de estar basadas en ciencia, ¿no? Y en experiencias. Eso va a ser la diferencia. Y por otro lado, se tiene que planificar, o sea, sí o sí tenemos que planificar no solo en el corto plazo, en el largo plazo. ¿Y cómo vemos esa planificación? Pues obviamente tiene que tener componentes de sostenibilidad, de accesibilidad, que sea un proceso inclusivo, que sea, ¿no?, enfocado a crear mayor resiliencia y que busque sí o sí una justicia social. Entonces, espero que con esto abra la discusión con todos los demás colegas. Les agradezco el espacio. Muchísimas gracias, Luisa. Y así como lo comentas, pues es muy cierto, ¿no? Creo que desde el principio que comenzó este tema del COVID, no solamente en México, sino a nivel internacional, hubo diferentes impactos, ¿no? Y solo por mencionar un ejemplo que seguramente a todos se nos va a quedar en la mente, es este pánico, ¿no? Por las compras de pánico que surgieron. Tal vez hubo un breve desabasto, de repente encontrar en el supermercado, llegar y ver letreros que decían estamos fuera de stock, ¿no? En ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, como lo vemos, no solamente fue un reto para los consumidores, sino también lo fue para las empresas, ¿no? Entonces, no sé si podríamos poner la slide de la primera pregunta, pero si no, vamos a comenzar con la parte del diálogo. Y Leonardo, no sé bueno, les recordamos nuevamente sobre si pueden participar en esta encuesta que tenemos. Nos gustaría conocer su experiencia, su perspectiva frente a esta pandemia, ¿no? Aquí está el código, que es 928364, y bueno, al final del conversatorio vamos a mostrar los resultados. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con esta pregunta que me gustaría que intentáramos responderla, conocer esto desde las diferentes perspectivas, el sector público, el sector privado, instituciones internacionales de financiamiento, ONGs, sobre, bueno, la parte de políticas públicas, ¿no? Por lo menos en México, frente a estas 2 políticas que se iniciaron, que las llamaremos de esta manera, ¿no? Quédate en casa y lo de sana distancia. ¿Cómo podemos promover las entregas verdes para disminuir el impacto de emisiones dentro de las ciudades, ¿no? ¿Y cuáles creen que ustedes que son los retos y oportunidades para un transporte carga sustentable dentro de las ciudades, ¿no? Y otra reflexión que sería muy importante es pensar si esto va a ser momentáneo, ¿no? Y vamos a regresar a esta normalidad, o ya va a ser algo que nos espera, ¿no? Y que nos tenemos que ir adaptando a esta interacción con las compras cada vez más por línea y no necesariamente de manera física, como generalmente antes lo hacíamos. Muchas gracias y bueno, voy a comenzar para darle la palabra a Leonardo. No sé si está por acá Leonardo. ¿Sí? Sí, Leonardo, discúlpame, no veía tu nombre. Leonardo, no sé si tú nos pudieras comenzar a contar un poco sobre, desde la experiencia de ustedes, no sé qué cambios han visto, qué han percibido, cuáles han sido los retos que ustedes han tenido. Sí, muchas gracias. Si me permiten, primero quisiera tocar algunos temas para centrar la discusión. Como ANTP, como usuarios del transporte de carga, agradecemos a WRI y a GIS estos conversatorios. También señalar claramente, y ustedes estarán de acuerdo, que nadie estaba preparado para esta situación de emergencia, por lo que nos llevó a ser disruptivos y entrar al tema de la resiliencia ante esta contingencia, que no nada más dentro de todo ello es el tema de la seguridad del medio ambiente, sino la salud y la higiene. Como usuarios de transporte de carga, y quiero poner a consideración estas cifras, el 56% de la carga en nuestro país se mueve por autotransporte, el 12% por ferrocarril, pero el ferrocarril también utiliza la última milla para mover los productos que mueve o las materias primas por autotransporte. En todo eso también señalar
que el 30% de las mercancías que se comercializan en la Ciudad de México solamente se hace en las tiendas de detalle, los retail, y el 70% más o menos, ¿sí?, se hace en las tienditas. Esos son elementos importantes que debemos de considerar para todo esto. También señalar que hay estudios, el último fue en mayo, ¿sí?, en donde señala que 150,000 minoristas cerraron por la pandemia y no van a regresar. Se cerraron definitivamente. En todo ello, también señalar que en la Ciudad de México, ¿sí?, todos los días concurrimos alrededor de 21 millones de habitantes o gente que viene, está en la zona conurbada y participa también en esta ciudad. Por lo tanto, tenemos que atenderlos con las mercancías, los medicamentos y las necesidades que esto demanda. Para nosotros lo vemos, sí, efectivamente ha habido un cambio fundamental en las compras. Se dice que en estos últimos 3 meses creció el mercado electrónico en 60%, 60%, lo que no se había visto en alrededor de 7, 8 años. También quiero señalar que dentro del propio ejercicio debemos de tener con claridad que efectivamente fueron productos esenciales los que se movieron. El transporte de carga, la última milla, se convirtió también en un movimiento esencial. Por ello, tenemos que establecer que lo que estamos buscando junto con nuestro gobierno es hacerlo en tiempo, en forma, al menor costo posible, atendiendo, por supuesto, la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, pero también la productividad, porque finalmente todo aquello que tenga un impacto en costo lo vamos a terminar pagando como consumidores. En todo ello, también comentarles que en esta emergencia, efectivamente se estuvo haciendo el movimiento o se está haciendo en vehículos que luego muchas veces ni son apropiados o se está haciendo un mayor número de viajes. Hoy, para atender la demanda, lo están haciendo en Uber, en vehículos motorizados, en motocicletas, ¿sí?, que son más contaminantes. Por eso yo quiero también dividir que un tema es la transportación primaria, todo lo que llega de abasto y llega a una tienda, a un retail, y de ahí es un tema mayorista, y después eso es muy importante. Y el reto allí es maximizar la tonelada kilómetro transportada, porque es en beneficio del medio ambiente, de la seguridad y ahora de la salud e higiene. Eso es un punto, y eso, el volumen que demandan 20 millones, tenemos que maximizarlo. Y estamos trabajando por ello. Por eso, uno es, en ese caso, la renovación del parque vehicular. Pero, si en el tema de la renovación del parque vehicular no hay un combustible apropiado de un diésel UVA, aquí en tema de políticas públicas tenemos que atenderlo, porque si a Pemex, que es el principal distribuidor del combustible, le dieron un amparo para que pueda surtir UVA hasta el 2025, ¿sí?, pues entonces la tecnología que estamos adquiriendo no se presta para buscar también disminuir el impacto al medio ambiente, que también estamos atendiéndolo. Y eso es en transporte. En transporte, muchas gracias. Nada más permíteme decirles que estamos trabajando con algunas empresas ya tienen vehículos eléctricos, ¿sí?, y se está trabajando en un programa piloto para que más empresas, la última milla, se haga con vehículos eléctricos y vehículos de alta tecnología. Perfecto, Leonardo, muchísimas gracias, y creo que esto también lo podemos explorar en el siguiente bloque, más hablar de tecnología y la importancia de electromovilidad como una tendencia para resolver todos estos retos. Me gustaría darle la palabra a Angélica, también para conocer esta parte del sector privado. No sé si pudieras comentarnos desde su experiencia qué han percibido. Claro que sí, muchísimas gracias. Me gustaría partir un poquito de un par de datos que abundan mucho en lo que está comentando Leonardo, que es que la edad vehicular promedio en el autotransporte federal en México es de 18 años. Y a nivel estatal, en Ciudad de México tienen seguramente mejores cifras, pero hay muchos otros estados donde esta cifra va a ser muchísimo mayor, de 20, 30, 35 años de edad.
Llevamos industria y gobierno trabajando 10 años, más de 10 años, para que haya combustibles limpios, empezando justamente por el DUBA que comentaba Leonardo, pero todavía no logramos los objetivos. Fabricamos en México todo tipo de tecnologías que se exportan a todas partes del mundo y a sectores altamente exigentes como California. Sin embargo, estas tecnologías cuestan y alguien o alguienes las tenemos que pagar. Y eso es justamente, yo creo que el mayor reto que tenemos para poder hacer una distribución o un transporte de carga limpio dentro de la ciudad. También tenemos que reconocer que el transporte de carga está enfrentando unos contextos altamente complejos desde mucho tiempo antes del COVID, que involucran inseguridad, que involucran altos costos, que involucran incluso una baja cantidad de operadores dispuestos a trabajar en esta industria. ¿Qué ha cambiado a consecuencia del COVID? Parece que el mercado mexicano de e-commerce ha crecido durante las últimas semanas lo que se proyectaba de crecer en 2 o 5 años. Y esta experiencia de compra ha cambiado y la oferta omnicanal definitivamente llegó para quedarse. Hoy nos encontramos en un momento de prueba donde estamos viendo qué se va a quedar y qué no necesariamente va a permanecer como lo tenemos ahorita. El boom que vemos en este momento definitivamente va a tener que bajar porque tenemos que ajustarnos a esquemas mucho más eficientes y que permitan esta distribución a los diferentes puntos de destino. Si bien esta aceleración del cambio digital ha impulsado algunas adquisiciones de vehículos, de tamaño mediano principalmente, según las estadísticas que tenemos en la parte de ventas de mayo, las inversiones son de sobrevivencia a la crisis. Estas pequeñas adquisiciones adicionales para nada están compensando la caída de 80% de las ventas. No se ha alterado la demanda por las tecnologías más limpias porque no hay condiciones para hacer inversiones por arriba de lo indispensable. El gran reto que enfrentamos para hacer un cambio sustancial que nos permita volver la situación actual en una oportunidad es la alineación de objetivos y de incentivos hacia esos objetivos. Es menester que decidamos como nación a qué le vamos a apostar y que tomemos acciones claras. No se trata de un gasto, se trata de una inversión que repercutirá en absolutamente todas las aristas de nuestra sociedad, desde el medio ambiente, la salud de las personas, la actividad de quienes son susceptibles a encontrarse en un incidente vial, la infraestructura y todas y cada una de las ramas de la economía. Para mí es muy claro, si no hay inversión, no habrá entregas verdes y no habrá un transporte de carga sustentable. Muchísimas gracias, Angélica. Y bueno, en la parte de, me gustaría, no sé, Andrés, si nos pudieras comentar un poquito más de este programa en el que tú colaboras, Logos, ¿no? Me parece que es logística urbana, sostenible y segura. No sé si nos puedes contar desde tu experiencia en el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿qué han percibido? ¿A qué retos se han enfrentado? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes? Gracias, Aleitia. Sí, efectivamente, este trabajo que venimos desarrollando en CAF desde hace un par de años con el desarrollo de la estrategia LOGUS, Logística Urbana Sostenible y Segura, nos ha permitido entender la complejidad del sector y la complejidad del sector en la región específicamente. Creo que recordando las palabras de Sergio al inicio de la conversación, en el desarrollo de esta estrategia visitamos varias de las ciudades de la región, del norte, del sur, y lo que encontrábamos era efectivamente en los secretarios de movilidad, que eran los primeros que abordábamos, un interés creciente en el tema porque tenían los problemas sobre la mesa y todos los días y cotidianamente recibían reclamos y una cantidad de peticiones con respecto a la logística urbana. Sin embargo, no tenían un norte claro, no tenían una planificación clara, porque pues, sus esfuerzos tradicionalmente se han concentrado en atender a la movilidad de las personas. Y un poco los criterios con los que nosotros empezamos a desarrollar esta estrategia y queremos desplegarla, están muy relacionados con ello, en la visión de la integralidad de la movilidad, integralidad en el sentido de la movilidad tanto de las personas como de las mercancías, y cómo esto impacta y todos los impactos que tienen dentro del territorio, dentro de las ciudades.
Es así como nosotros hemos tratado de desarrollar, como les decía, este enfoque estratégico de Logos a través de 5 criterios que entendemos importantes y que tratan de recoger todo lo que ya han estado ustedes hablando o mis colegas han estado hablando en esta conversación. El primer criterio es asociado a la multidimensionalidad. Las políticas en logística urbana implican una intervención en diversos campos, desde la institucionalidad, la gobernanza, el planeamiento, la infraestructura, la regulación, los servicios, las políticas colaborativas y las políticas de innovación. Creo que es importante tener en cuenta estas diferentes aristas de lo que engloba la logística urbana. Porque la logística urbana no es una sola. La logística urbana en ciudades como Ciudad de México, lo veíamos a través del estudio que hicimos, se pueden llegar a converger 150 cadenas logísticas que están conviviendo permanentemente en la ciudad. El segundo criterio que nosotros queremos también promocionar y con el cual desarrollamos las herramientas que estamos poniendo a disposición de las administraciones y en general de los actores es el equilibrio. Las medidas requieren a menudo de equilibrio entre los objetivos de la calidad de la movilidad de la ciudadanía y de su integridad y de la productividad de la economía urbana asociada a la movilidad de cargas. Los ciudadanos reclaman, como lo mencionaba también Sergio al inicio, una ciudad más amigable, pero sin conductores de camiones, que los camiones no estén en la puerta de nuestras viviendas o que no nos interrumpan en nuestro tráfico, en nuestros desplazamientos. Pero el sector logístico requiere soluciones económicas y poder responder a los requerimientos de sus clientes, siendo necesario buscar soluciones equilibradas en la función de cada circunstancia concreta. Y esto solo se logra mediante un proceso que sería el tercer criterio que nosotros también tratamos de promover, de mejora continua. En la logística urbana no se pueden esperar soluciones definitivas ni fórmulas magistrales, sino avances graduales. Empezar a desarrollar este conocimiento, compartir este conocimiento a nivel regional para empezar a entender las particularidades de cada ciudad y ir mejorando y gradualmente reduciendo los impactos negativos que puede tener la logística urbana. El cuarto criterio es sin duda la transversalidad, que es preciso para nosotros, creemos que es preciso impulsar y dirigir procesos con criterios de transversalidad dentro de las administraciones locales, así como entre los diversos niveles de gobierno. Volviendo a la experiencia de ir a las ciudades a desarrollar y a desplegar esta estrategia de logística urbana, encontrábamos que el diálogo al interior de las mismas administraciones es muy poco. Y pongo como ejemplo la Secretaría de Movilidad y las secretarías relacionadas con la productividad o con las mismas secretarías relacionadas con el urbanismo, con la agenda urbana. Este diálogo es necesario propiciarlo y más allá de ese diálogo intergubernamental, por así decirlo, también es necesario propiciar el diálogo y es indispensable en este sector con los actores privados y desarrollar políticas colaborativas en ese sentido. Y eso me lleva al último criterio, que es el criterio de colaboración. Solamente debería ser un poquito breve porque perfecto, para sí. que nos dé tiempo de participar todos. Muchas gracias. No, muchas gracias, perdón, disculpen. Solo para terminar, la colaboración es recomendable una cultura, pasar de la cultura de la restricción, de evitar o de a través de la norma restringir la logística urbana a una cultura más de la colaboración, de cooperar y de buscar espacios como los pactos por la movilidad que han funcionado mucho en otras ciudades. Perfecto, muchas gracias Andrés. Y tocaste un tema que creo que es muy importante, que también vamos a platicar después, por la parte de innovación, ¿no? La parte de innovación que se necesita en este tema. No sé, Christoph, si pudieras contarnos un poco de cuál ha sido tu experiencia con P-Motion en México, incluso también en Alemania, sobre este tema de cómo involucrar la innovación y la parte tecnológica en el tema de políticas públicas para última milla, en términos de COVID-19.
Great. Lo siento, aprendo mucho español, pero todavía no me atrevo a tener un webinar en este hermoso, pero muy difícil idioma. So I will go on in English. Sorry for that. I think there's a interpreter on the bottom, yeah? So to all the guests, I think you can activate it on the bottom side, clicking on the small symbol for the language. Yeah, I can just follow up to the comments my predecessors made, and I think it needs both approaches, coming from the infrastructure, coming from the governments, but also there's very pragmatic problems. You cannot just get good electric vehicles right now to put them in the fleets. You know, there's not much available on the market which fulfill all the needs or all the requirements of the companies. And also there's infrastructure. For example, if you want to install charging stations on your parking lot, you need to talk to so many different people. So it's really a lot of effort, not only the price for the charging station, but also all the effort to plan and install it. Yeah, and for this, I think that there needs to be some solution. But coming back to your question, Alicia, for us, we see that there is so much space still in this opportunity to innovate solutions, to really find new ways to deliver parcels in the city in very short distance, maybe not even with a truck, but with a more smaller vehicle which just can fit a pallet, for example. And yeah, we made this experience in Germany with Street Scooter. Back then in 2009, as we founded the company, no one was really focusing on electric vehicles in Germany. And we still believed in a sustainable way of transporting parcels. That's why we founded the company. And after a few years, DHL got interested and in the end bought the company, because they approached different companies here in Germany, Mercedes, Volkswagen, asking for electric vehicles to put them in their fleet because they see the potential of a sustainable transport. And they all said, okay, no, we will not develop that. That's not in our focus. Back then also Tesla was not so hyped as it is now. And yeah, in the end, DHL decided to buy the company and produce now electric vehicles on their own in Germany. And we see similar tendencies in Mexico as well. Seeing Bimbo, for example, it's a bread company, but they want to have electric vehicles in their fleet. And currently they cannot buy some in Mexico. That's why they produce now their own electric vehicles back in Toluca. And there's so much space where companies really can innovate. And I think you have in Mexico the perfect ecosystem to do that. Yeah, you have very strong companies like Bimbo, but also automotive companies like Metalsa, like Kimco, working really in an innovative space. You have amazing universities like Tec de Monterrey or UNAM. So also you have the big need of the cities to innovate for the daily life, for the commute, for all this pollution you see during with the current mobility. And bringing all this together for us is really a great chance and opportunity for the country itself. So not only it is an investment from the company in this future technology, but it's also an opportunity to create own innovations, own value creation inside the company, and in the end solve the problems with a great ecosystem you have. So, and that's why we strongly believe that it needs a stronger effort to bring all these players together in a joint approach to overcome the challenges we see currently in mobility in Mexico or smaller areas. Muchas gracias, Christoph, por esta intervención y contarnos un poquito de su historia en la parte de Alemania también. Me gustaría darle la palabra a Daniela Muñoz como representante de CEMOVI y directora de planeación. No sé si ustedes nos podrían contar cómo han percibido, si han percibido cambios o necesidades nuevas frente a, en estos temas, dado lo del COVID-19, qué retos creen que están enfrentando ustedes o las ciudades, tal vez no solamente en México, pero a nivel América Latina. No sé si nos puedas contar un poco, Dan.
Claro que sí, gracias por la invitación. Y bueno, la ventaja es que mis colegas ya que me antecedieron ya plantearon mucho del contexto y los retos, así que voy a elaborar sobre esto. La Ciudad de México no es la excepción de América Latina y creo que probablemente es el estandarte de todos los problemas que estaba planteando tanto Sergio como Andrés. Y bueno, y ya con los datos que también nos aportó Luisa y además del sector privado de la ANPACT y de la NTP. Es decir, es una ciudad que ha relegado en su política de movilidad el transporte de carga históricamente, ¿no? Y siempre se ha visto como algo completamente desligado de la política de movilidad. Así que desde el inicio de nuestra administración en 2019, en nuestro programa de movilidad estratégica, ya lo planteábamos en el diagnóstico como uno de los puntos urgentes a tratar. Y justamente porque es un sector extremadamente relevante en términos económicos y digamos como de la vida esencial de la ciudad, y sin embargo tiene unas externalidades muy importantes que vienen aparejadas justamente de esta falta de regulación y de políticas públicas. Entonces, lo planteo porque creo que es importante para entender los retos y oportunidades que se vienen después de, o con la epidemia, entender que son los mismos problemas que teníamos hasta febrero, simplemente se recrudece las dificultades, así como las oportunidades, creo yo. Entonces voy a partir con las oportunidades. Definitivamente creo que, como decía Andrés, es el momento justamente de abundar en la colaboración para crear, fortalecer el ecosistema de la logística. Es muy importante entender esto justamente como un ecosistema, es decir, los generadores de la carga, los que proveen el servicio, la parte institucional, regulatoria, infraestructura, tanto física como tecnológica, y satelitalmente la innovación y digamos como todo el sector de la academia que viene también aparejado. Entonces, bajo este panorama que también Andrés lo planteó muy bien, yo pensaría en términos de oportunidades, de lo que tiene que hacer el gobierno o lo que puede hacer el gobierno de la ciudad. Y aquí soy muy enfática en decir que es gobierno de la ciudad y dejo al margen las políticas, sobre todo que tienen que ver con la distribución primaria, como nos mencionaba Leonardo, es muy importante entender esta diferenciación porque hay mucho de la regulación federal que es extremadamente relevante, pero en la que nosotros no tenemos injerencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que puede hacer la ciudad, hay un margen muy importante en términos de regulación y de fortalecimiento de la infraestructura. De regulación, pues sí, la demanda, o sea, sobre todo en términos de distribución de última milla, hemos visto un fuerte incremento y específicamente en términos de entrega de alimentos, de despensas, de bienes de necesidad básica, ¿no? Como decía Luisa, el estudio de la Asociación Mexicana de Venta en Línea es muy precisa en decir que no estén, o sea, dado el contexto de la epidemia y también por la recesión económica que tenemos, se están frenando muchos otros de los sectores de venta, ¿no? Así que pensando en este problema inmediato, la importancia de la redistribución del espacio se va a ver reflejada en justamente la integración de todos los modos de convivencia. Pensemos, por ejemplo, en términos de la infraestructura, las ciclovías. El caso pues, más reciente y emblemático son las ciclovías que hemos estado realizando, las ciclovías emergentes, la de insurgentes, de norte a sur. En fin, la idea es ir fortaleciendo la red de transporte público con esta alternativa de movilidad sustentable, pero también es una infraestructura dedicada al sector de la distribución. Creo que es cuando empezamos a hacer las mediciones para ver si tenía potencial esta intervención, lo que veíamos es que justamente los aforos en insurgentes te mostraban la gran ocupación por parte de los distribuidores de las plataformas, ¿no?
A mediano plazo, algo que también va a ser muy importante en pensar en la flexibilidad de la infraestructura y la reconversión del espacio, son las bahías de carga-descarga. Y esto es una plática que hemos tenido con Leonardo desde hace ya un año, más o menos, y estamos pensando justamente cómo podemos ahí ampliar colaboraciones. Daniela, no sé si pudieras cerrar un poco tu participación. Claro, sí. Y por último, entonces, y solo agregaría en términos de regulación, hay mucho que hacer para redistribuir y ordenar la logística en términos de horarios, de tecnologías, y crear los incentivos. Más que poner restricciones, es crear incentivos para que se dé esta introducción de las tecnologías bajas en emisiones, tanto para la electromovilidad como para la distribución desagregada, es decir, que no se haga la distribución de última milla en vehículos de 3.5 toneladas. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Y ahora me gustaría, en este tema de, pues bueno, el que ya estamos, conocer la perspectiva tanto de, bueno, de dos ONGs importantes, un think tank, ¿no? Pero Sergio, no sé si nos puedas contar un poquito ustedes desde esa parte de WRI, ¿qué retos han identificado? Ya nos diste un preview en tus palabras de introducción, pero no sé si quieras agregar algo más. Sí, Aletia, yo quiero agregar algo sobre, especialmente lo que Andrés comentó, que estoy súper de acuerdo, el tema de regulación. La primera reacción de las autoridades públicas cuando están intentando manejar el tema de carga es prohibir. Es decir, solo entre medianoche y 5 de la mañana, este tipo de camión no se puede acceder a la ciudad. O sea, direccionan sus regulaciones para las compañías logísticas. Y esto, a mi ver, de la forma como yo veo, no es la mejor manera de hacerlo, porque los que demandan la carga son los que dictan las reglas. Si yo quiero una mercancía en mi restaurante a las 10 de la mañana, no importa la regla. Esto va a llegar por Uber, va a llegar por motocicleta, va a llegar en bici, va a llegar en avión, pero va a llegar. La compañía logística va a atender los negocios. O sea, yo estoy súper de acuerdo con Andrés que la regulación debe ser construida especialmente con consensos alrededor de los stakeholders. O sea, hay que poner los negocios y las compañías logísticas para construir una regulación que no sea... Porque es sencillo hacer un desvío de la regulación. Como dice Leonardo, esto está llegando en Uber. Se prohíbe los camiones, se llega en Uber. De una manera u otra se llega. Entonces yo siempre me preocupo mucho con la visión que muchas veces tiene el poder público de que debe prohibir y direccionar la prohibición a la empresa logística. Esto no me parece eficiente. Yo me acuerdo de Nueva York, que cambió mucho el sistema logístico, y creando consensos alrededor de los stakeholders. Y vea, una de las reglas que ellos crearon, que fue cambiar el tiempo de entrega de las mercaderías para la noche, fue súper interesante, fue para abrir espacio para los carriles exclusivos de buses en Manhattan, donde estaban los camiones parados durante el día entregando cosas, se abrió el espacio para poner un carril exclusivo de buses. Esta es un poco la cuestión que yo gustaría de agregar algo más. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y Luisa, no sé si además de la presentación que nos diste, ustedes como think tank, ¿qué retos han observado? ¿Cómo ven estos cambios? Gracias, Al. Bueno, ya no me gustaría ser como repetitiva de lo que ya nuestros colegas nos comentaron, ¿no? Justo creo que la percepción que hemos visto en ICM es que pues las políticas actuales, como ya varios mencionaron, están muy enfocadas y basadas también a desincentivar el uso de transporte público privado, a fortalecer y masificar el uso de transporte público masivo. En tema de carga se han hecho como avances, ¿no? en transporte de carga para restringir, y creo que Sergio acaba de hacer una excelente intervención, ¿no? Entonces no me voy a enfocar a eso, a restringir y hacer renovar la flota, y como Alejandra nos mencionó, el renovar la flota no ha sido del todo exitosa, tenemos una flota muy antigua, ¿no? Pero no estamos atendiendo de manera adecuada el tema de logística, no está en la agenda pública y tenemos que ponerla en la agenda pública. Y la manera de ponerla es planear.
Entiendo que, ¿no? O sea, que por muchos años ya se hizo muchas intervenciones de planeación y nada sucedía porque se quedaba escrito, pero si no planeamos, si no tenemos una visión a futuro, una visión multidisciplinaria y una visión de planear para todos, no vamos a llegar a un lado. Estamos atendiendo necesidades urgentes en el ahorita, en el momento, pero no proyectamos a futuro y no vemos cómo esa planeación puede atender a futuro cosas, o sea, atender hoy cosas que al futuro me va a dejar de traer problemas el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el tema de optimización es un tema clave que hemos visto ahí en ICM. La optimización en un estudio que se hizo para Beijing, por ejemplo, nos dio de resultado, ¿no? Que la optimización puede reducir 9% de costos en operación, pero el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es clave. ¿Qué nos dice esto? Que la última milla también tiene potencial de descarbonizar. No toda la apuesta tiene que ser al transporte público de pasajeros masivo, ¿no? Un reto que tenemos importantísimo para avanzar, ¿no? Los think tanks es justo el reto, la de disponibilidad y acceso a datos. Necesitamos información para poder actuar y responder de manera rápida. Necesitamos que el gobierno, que el sector privado compartan esa información, que la comuniquen y que la comuniquen a los usuarios y con los usuarios. Esa comunicación tiene que ser mucho más efectiva, mucho más dinámica. Algo que nos dejó súper claro el COVID, ¿no? Es que la necesidad de respuesta rápida, cómo reacciono, ¿no? Los datos no deberían de llegar, o sea, que tener que llegar como meses después, sino tener la capacidad de prever y reaccionar de manera estratégica, no ir como con la ola, ¿no? Como el surfista que va no en la punta de la cresta de la ola, sino atrás, como que le intento librar. Entonces creo que el acceso a datos es importantísimo. Y también la infraestructura necesaria que fomente la rápida adopción de las nuevas tecnologías. Esas tecnologías van a llevar, ¿no? O sea, y debe de ir de la mano de regulación. La regulación para la innovación de la logística. O sea, hablemos de lockers inteligentes, hablemos de drones de entrega, de vehículos autónomos. Sé que nos falta muchísimo para llegar ahí, pero si no empezamos a abrir eso en el debate, si no vemos a dónde vamos a llegar en un futuro, nos va a llegar no, nos va a agarrar desprevenidos. Entonces, hablemos de infraestructura que necesito hoy, que se quede para un futuro, y hablemos de la regulación, porque todas esas nuevas tecnologías sí van a necesitar una regulación. No digo que tiene que ser restrictivo, pero tiene que haber un cómo. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Sabemos que el recurso no alcanza, el recurso público no alcanza, pero el sector privado puede y debe jugar un rol importante en esta sección. Creo que con eso concluyo, Al. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, y gracias a todos los participantes. Si quieren, vamos a entrar rápidamente a la siguiente pregunta, que creo que es un tema muy interesante y que se puede complementar con lo que todos han dicho aquí, que es la parte de tecnología, ¿no? La necesidad de innovar, de generar incentivos para renovar la flota, de generar incentivos, pues, para tal vez incluso ya estar hablando de una electromovilidad de una manera más fuerte, ¿no? Una política pública que impulse este tema, pero también, como otros han mencionado, la parte de logística también es muy importante para la reducción de emisiones. Entonces, no sé si me podrían apoyar con la pantalla para recordar el Menti, y después avanzamos con la segunda pregunta. Bueno, les recordamos participar. Al final vamos a ver los resultados. El número de código es 928364. Y bueno, si nos pueden apoyar respondiendo a estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo esta política, en contexto de México, quédate en casa, cómo ha impactado tus compras? Y la segunda, ¿qué crees que contamina más? Las compras de manera física, es decir, salir y hacer tu súper tal vez, o hacerlo por internet. Muchas gracias por su participación, y vamos a la siguiente pregunta, que ahora sí nos vamos a enfocar en el tema de tecnología, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tecnología para promover una logística urbana cero emisiones? ¿No? Ahorita nos comentaban la parte de pensar ya en un futuro donde tengamos drones, vehículos autónomos, pero tal vez pensando ahorita en este momento, ¿qué se necesita en las ciudades? ¿Qué requerimos? Y pues bueno, empecemos a hablar un poco de tecnología. Para ¿qué se requiere, o qué ustedes desde su perspectiva, qué es necesario para lograr esta logística urbana cero emisiones? Gracias. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Christoph. Christoph, no sé si nos pudieras comentar. Thank you. I was just choosing my options in the Mentimeter as well. Oh, great. Muy bien.
Eso también, si los panelistas quieren hacerlo, estaría increíble también conocer su perspectiva. Pero Christoph, en este tema de la parte de tecnología, de innovación. There was actually a documentary in the German TV about the second question, but I don't want to take the answer. So they make a test between both options and calculate what is worse. So I will not give the answer now. Yeah, for me, technology-wise, I already said it at the beginning. For me, we are still at the very beginning. If you look at trucks, they still look like trucks. There's not much available electrified, and we don't have much technology to deliver besides a truck. Maybe on a bike, on a trike, on a small platform for very short distances. And in our opinion, there's still a lot of room for innovation, both on the hardware, also on the software side, for improving here. And what we think is necessary now is to bring the players together to understand what are really the market needs, and maybe also the USPs you have in Mexico with all these players, to define really unique solutions for the problems. And we made a very good learning here in Germany in building an infrastructure. We call this ramp-up factory or campus, where we bring companies, academia, research, but also government together in one building or in one infrastructure where they can try something out, where they have the possibilities to invent something, but also to have the possibility to produce prototypes, small series, and put them into a real applications. So it's something like an industrial tech shop, but really in a full production side. And actually, currently, we are working with Alicia and the GIZ team on building such infrastructure together in Monterrey as the first place in Mexico. Currently, we have similar infrastructures around the globe, in Netherlands, in Germany, in California, in Sacramento, and in Canada, and in Beijing in China. And we don't want to copy that, but we want to really bring the players together, and it shouldn't be a PEM thing, but it should be more an enabler for a global network, but with a focus on the local supply chain. I think one thing we learned through the Corona situation is that globalization is very easy, digitalization is very easy. I mean, I'm sitting now in Germany and I'm talking to you, and we grow together more and more over the time. But also it's important to have local supply chains and local ideas and support the local businesses. And we see this really heavily now, shutting down some businesses or not getting parts from China. And we think that we should support this kind of local networks as well, and opening up then to a global network with all the places we have seen, or which I talked about before. So that's our idea, at least, to bring new technologies to the logistic or last mile market in Mexico. Muchas gracias, Christoph, por esta intervención. Y me gustaría ir con Leonardo. Leonardo, tú nos contabas ya al principio que ustedes ya han impulsado esta parte de electromovilidad en la última milla, o lo están pensando hacer. No sé ustedes cómo vean estos retos, ¿no? Para la adopción de nueva tecnología, ¿qué retos existen? Christoph también mencionaba en el bloque anterior sobre el caso de Bimbo y que ellos mismos tuvieron que hacer estos vehículos, ¿no? Fue una iniciativa muy interesante de la parte de la industria privada. Pero no sé si nos puedas contar un poquito más, ¿cómo ven esta parte de adopción? Sabemos que existen retos, ¿no? Pero hablando ya de esta parte tecnológica, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué políticas públicas podrían complementarse? Y también de parte de ustedes, ¿qué esfuerzos están haciendo en este sentido? Sí, muchas gracias. Efectivamente, como lo decía Christoph, hay empresas ya en México que están trabajando, ya tienen vehículos eléctricos. Otras ya entraron a un programa piloto en el cual están también diseñando qué tipo de vehículo. No hay un vehículo específico que pueda satisfacer las necesidades de todos. Sin embargo, ya hay programas piloto dentro de NTP diferentes para atender el tema de la electromovilidad. En todo ello es importante, sí, por un lado la renovación del parque vehicular, por el otro es atenderlo con electromovilidad, pero hay otro punto que también estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad, a cual le agradezco la apertura para poder discutir estos temas, que son la parte de estacionamientos inteligentes. Es decir,
un parquímetro o una parte de vehículos expresamente para que puedan cargar y descargar, ¿sí? Y que sea una zona expresamente para los vehículos de carga. En todo ello, creemos que se puede ir avanzando en función de la participación de todos. Y esto es un tema también cultural. La infraestructura es una y tenemos que compartirla con los peatones, con los ciclistas, con una serie de acciones que nos permiten en algún momento dando sobre movilidad, medio ambiente, seguridad, pero también la economía. En ese sentido, es importante señalar que el canal tradicional se debe, y su importancia para nuestro país, genera alrededor del 35% de las ventas del comercio minoritario y representa el 50% de las ventas del producto de consumo. Esto nos da un dato que nos lleva también, en algún momento dado, la importancia que tiene la tradición en países de Latinoamérica, de países como México, que sí, buscando la mejor tecnología que nos permita ir atendiendo en la última milla. Lo estamos haciendo con responsabilidad, cuidando el medio ambiente, la seguridad vial, y ahora viene la parte de salud e higiene. Reitero, ¿qué se necesita también como parte de todo ello? Tenemos que, antes decíamos que estaba México sobrediagnosticado de la última milla. Hoy los tiempos y en estos momentos la nueva normalidad cambia. Por lo tanto, tenemos que buscar juntos, con hechos y datos, la mejor solución para minimizar el impacto al medio ambiente, pero una mejor movilidad para todos. La tecnología con apps, con otra información, es parte fundamental en la cual tenemos que estar trabajando. Y estamos abiertos, como lo hemos hecho siempre, con vehículos eléctricos, ¿sí? Con la renovación del parque vehicular, ante todo buscando que convivamos en el mismo espacio para ser mejor. Muchas gracias, Leonardo. Les comento que vamos un poquito atrasados con el tiempo, entonces las intervenciones se pueden ser un poquito más breves para que todos tengan la oportunidad de platicar en este tema. Andrés, me gustaría conocer tu perspectiva en esta parte de tecnologías, innovación, cuáles serían los retos, pero también cómo se puede apoyar al sector privado, ¿no? Para acelerar estos cambios, para adoptar estas tecnologías. Es complicado, pero ¿qué se podría hacer, ¿no? Gracias. Sin duda, gracias, Aleida. Yo creo que uno de los principales, la tecnología tiene diferentes dimensiones y se puede abordar de diferentes puntos de vista, pero yo creo que uno de los principales habilitadores y tal vez el fundamental para propiciar todo este tipo de desarrollos tecnológicos bajos en emisiones o de cero emisiones, como la movilidad eléctrica, que estoy muy de acuerdo con ella, es la digitalización. Todo pasa por un proceso de digitalización del sector. Y esto nos va a permitir, esta digitalización nos va a permitir no solamente conseguir esos datos que Luisa tanto reclama y que yo creo que son muy importantes para esa planificación, sino también hacer más eficiente este proceso de distribución de mercancías. Hay elementos bien importantes a tener en cuenta, como es la logística inversa, que hasta ahora no hemos hablado mucho de ella, que también aporta otros impactos importantes a ello. Yo solamente pondría como referencia un ejemplo de una experiencia muy interesante que están desarrollando en España, en las principales ciudades de España, que son las redes de plataformas urbanas de distribución. Y todo, hablando con los que han estructurado este programa, que es el sector privado, pero con el apoyo del sector público, sin duda, ellos nos comentaban que lo básico y lo principal es la digitalización del sector para poder saber congregar las cargas, saber en qué momento llegar, cuándo llegar, cuándo no llegar. Ellos tienen ahora esas plataformas que realmente son urbanas y realmente atienden a la última milla, lo que es en realidad 1 o 2 kilómetros de distribución, no los 16 o 12 kilómetros que a veces se piensa que es última milla. Y ellos lo atienden con vehículos eléctricos en este momento, pero gracias a que ese proceso está totalmente automatizado o digitalizado, les permite hacer este tipo de distribución. Yo creo que el punto clave es ese para mí. Muchas gracias, Andrés, por esta reflexión. Angélica, no sé si de su parte nos pueden decir brevemente
esta parte de la tecnología, ¿cómo la perciben ustedes como la parte de los armadores, ¿no? De la creación de esta tecnología? Para nosotros realmente la implementación de nuevas tecnologías es indispensable para lograr una logística eficiente y la disminución de emisiones. Sí o sí tenemos que incorporar en la ecuación el cambio tecnológico, porque de otra forma solamente estamos acudiendo a parches que tarde o temprano nos van a pasar la factura. Si nosotros nos estamos enfocando, por ejemplo, en algún momento en disminuir partículas, el CO2 va a seguir siendo precursor de ozono. Y los vehículos van a ser obsoletos, representando un auténtico peligro para la ciudadanía. O sea, si nosotros no nos enfocamos a una solución de raíz, vamos a generar más problemas de los que tenemos. ¿Cómo impulsamos la última milla a cero emisiones? Creo que la respuesta, la hemos dicho todos de una u otra forma, es alineando los incentivos para elegir desde cada perspectiva lo que lleve de forma natural a este bienestar común. No podemos obligar a que todo el mundo tenga una mentalidad muy positiva y querer regalarle al otro algo maravilloso, sino que tenemos que apostarle a que cada quien piense en un bienestar propio y que todos esos bienestares propios nos lleven a un bienestar generalizado. Creo que hay que elegir una dirección. Tenemos que elegir uno o dos combustibles, tenemos que elegir una o dos tecnologías y tenemos que establecer metas específicas en fechas específicas y creíbles y realistas. Por ejemplo, podemos aventurarnos y decir que queremos llegar a una edad máxima vehicular de 9 años en el 2030 y escoger preferentemente tecnologías híbridas o gas natural o eléctricas. Elegir. Y segundo, tenemos que diseñar políticas públicas muy decisivas, con incentivos alineados para que con la participación plena de todas las personas y de todos los actores involucrados podamos llegar a ello. ¿Quién va a adquirir los vehículos cero emisiones? ¿Cómo los podemos convencer? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo entre industria y gobierno? Creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y creo que hay 3 caminos muy claros para promover la eficiencia logística. El primero son programas de profesionalización y de renovación vehicular, con recursos de la banca de desarrollo, ya sea nacional, internacional, mundial. ¿Qué les puedo decir a ustedes desde GIZ y KfW, que es justamente en lo que han estado trabajando estos últimos años, ¿no? En México existió un programa de renovación vehicular por muchos años que Colombia adoptó, copió, mejoró y hoy en día nos ganaron. Entonces habría que aprender de ellos y retomar esas buenas prácticas. 2, tenemos financiamientos, como el programa que ahorita existe para micro y pequeños empresarios con AFIN y SST, y las subastas que existieron y no se les ha vuelto a asignar recursos. Estos esquemas permiten potenciar los recursos hasta 30 veces, que es muchísimo, y existen prácticamente en todo el mundo. 3, tenemos incentivos. Los incentivos a vehículos híbridos, eléctricos, gas natural, lo que quieran, lo que se decida como política pública y como objetivo generalizado, hay que impulsar incentivos. En Japón, en California, hay subsidios para los camiones híbridos. Y en México tenemos problemas para reconocer a los vehículos híbridos, a los camiones híbridos, como nuevas tecnologías que reducen emisiones. En México, en lo que va de la actual legislatura, y este es un dato que recientemente descubrí y me parece sorprendente, se han presentado 6 iniciativas y 12 puntos de acuerdo para incentivos a vehículos ligeros con nuevas tecnologías. Pero no se ha presentado ni una sola iniciativa, ni un solo punto de acuerdo para vehículos de carga con estas mismas tecnologías. ¿Dónde está la prioridad de acuerdo a la pirámide de movilidad? ¿Cuántas personas se benefician por un vehículo ligero híbrido y cuántas se benefician por un camión híbrido, por un camión limpio? Entonces creo que por ahí tenemos que ir, incentivar y encontrar un solo camino y, como todos lo hemos dicho, trabajar todos en el mismo sentido. Muchas gracias, Angélica. Y sobre todo lo que se ha platicado, me gustaría, Daniela, conocer tu perspectiva en la parte de tecnología. Leonardo nos comentaba que ya se está trabajando en estos estacionamientos inteligentes, ¿no? Que seguramente van a ser de gran ayuda para la ciudad en algún momento. Pero ¿cómo consideras que estas tecnologías pueden ayudar, ¿no? En la parte de calidad del aire, emisiones, ¿cómo se beneficiaría la población de estas tecnologías? Claro. Sí, bueno, como les decía, creo que el trabajo de política pública local tiene un gran margen de acción en términos de regulación para apoyar tanto a la parte de infraestructura como de procesos logísticos.
el manejo de bahías de carga y descarga ha probado ser extremadamente útil para reducir emisiones hasta un 30%, pero no solamente por, digamos, la tecnología que involucra el hecho de que tengas, por ejemplo, una aplicación o que automatice o que te permita coordinar el uso de las bahías, sino porque implica que los operadores de transporte planeen y eficienticen sus rutas. UPS, por ejemplo, estima que ahorra alrededor de $50 millones anuales cuando hacen estos trabajos de eficientar por kilómetros recorridos, etcétera. Y aquí creo que otro elemento importante de lo que se puede hacer en términos de infraestructura y de innovación en tecnología es, por ejemplo, los casilleros o las microplataformas de distribución. Aquí no ha habido todavía como un impulso importante y creo que eso tiene un gran campo de acción. Y me gustaría también apuntar esto porque creo que la situación económica nos pone en una perspectiva muy distinta la integración de nuevas tecnologías. O sea, coincido plenamente con Angélica, ha habido un rezago y además ha perdido mucho de lo que sí se había logrado avanzar y prácticamente llevamos 20 años estancados y hoy por hoy, en términos de regulación y demás, tenemos ahí un gap muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos para introducir tecnologías que son asequibles en el mediano y corto plazo? Pues creo que aquí, como decía Andrés, hay que voltear a ver también las pequeñas empresas, los tendederos, etcétera, porque aquí la introducción justamente del manejo de inventarios en electrónicos, de pago electrónico, de subirlos a plataformas digitales, va a traer también un gran impulso tanto en términos económicos, para que se puedan insertar de mejor manera en este contexto de la epidemia, pero también en términos logísticos. Hay un estudio muy interesante que tiene el MIT Lab de Logística, junto con el TEC de Monterrey, en donde ven que justamente al introducir el pago en electrónico para los tendederos, logra reducir 3 vueltas de los camiones de distribución. Porque justamente entre que tengan cambio, en que puedan apartar los lots de espacios, ¿no? Entonces creo que este tipo de iniciativas hay que pensar afuera de la caja, me refiero como no solamente en pensar en movilidad, en infraestructura, en las soluciones que siempre pensamos también para la tecnología vehicular, sino pensar en todo el ecosistema y fuera del sector, ¿no? Y obviamente con el trabajo y la participación de todos. Y esto nos va a ayudar a tener justamente un fortalecimiento de datos, porque como dice Luisa, o sea, hay un rezago enorme al hacer política pública. De hecho, Luisa y yo trabajamos en un diagnóstico hace unos meses. Trabajamos con ICM para plantear nuestro plan de movilidad con perspectiva de reducción de emisiones y calidad del aire. Y en el tema de transporte carga, nos quedamos muy, muy cortos. O sea, no tenemos un diagnóstico y una fotografía precisa de cómo se están dando los movimientos. Y para la Ciudad de México hay que pensar que es todavía más complejo porque es un hub logístico para el país. Entonces, sí es muy importante poder entender estas dinámicas para pensar en introducir tecnologías, ¿no? Y por último, en términos de tecnología vehicular, creo que hay una electromovilidad asequible de última milla, que no es solamente pensar en transporte, digamos, no sé, un camión de BYD que puede costar una millonada, sino cómo se puede llevar las bicis de cargo eléctricas, como por ejemplo, DHL tiene ahí varias cosas interesantes que ya las están implementando en la Ciudad de México.
Y aquí que el papel del gobierno de la ciudad puede ser incentivarlo con beneficios logísticos. Por ejemplo, en el centro histórico lo que hicimos fue poner una ventana de operación de todo el día para que justamente para los vehículos eléctricos y no motorizados puedan hacer sus maniobras de carga y descarga y circular libremente, mientras que los vehículos de carga pesada de más de 3.5 toneladas tienen un espacio reducido. Entonces, creando ese tipo de incentivos, lo mismo con lo de las bahías, podemos ir empezando a crear soluciones factibles. Y por último, también creo que estamos explorando con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación sistemas de retrofitting eléctrico o híbridos que se puedan llevar a cabo a nivel país, ¿no? Y creo que va a ser importante para la reactivación económica. Y también temas de mototaxis eléctricos, que justamente es una tecnología sencilla para que se pueda introducir la electromovilidad de manera gradual, sin pensar en esta infraestructura importante que sí se necesitará en un mediano plazo, pero que hoy por hoy no tenemos los recursos para poderlo hacer, y además implica también mucho de parte del gobierno federal. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, igual para cerrar con la perspectiva de think tanks, ONGs, Luisa, no sé de tu parte, de los think tanks, ¿cómo ven los retos en la parte tecnológica, ¿no? O sea, necesitamos este cambio tecnológico, ya tenemos esta perspectiva muy clara del sector privado, pero ¿qué se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo acelerar esta adopción tecnológica? ¿Cómo lo ven ustedes desde un think tank? Muchas gracias, Al. Pues creo que, ¿no? Para responder como tu pregunta, pero también aprovechar como unos minutos que me queden segundos, creo que la intervención de Daniela y de Leonardo ya nos hablaron muchísimo del qué puede pasar en el corto plazo, ¿no? Y creo que es súper acertado. Creo que en esta sesión ya hemos remarcado la necesidad de infraestructura, la necesidad de incentivos económicos, la necesidad de regulación, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Desde mi perspectiva, la necesidad de planear. Eso es en el inmediato. A mí me gustaría aprovechar rápidamente, ¿no? A futuro el decir, ok, ya sabemos más o menos el qué se tiene que hacer hoy, ¿no? El cómo encontramos el cómo, no es encontrar el hilo negro, pero a futuro qué tecnologías vienen, ¿no? Y qué tecnologías tenemos que prepararnos sí o sí, porque cuando vienen, o sea, no es en el largo plazo, ya las tenemos aquí, y me gustaría mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, DHL, ¿no? En Alemania, en Bávara de Reit, hicieron un piloto, ¿no? Que tuvieron con helicópteros autónomos, llevaron a cabo 130 vuelos de carga y descarga de mercancías con estos helicópteros y fueron todo un éxito, ¿no? Amazon desde 2016 comenzó a hacer pruebas de drones, ¿no? Para entrega de mercancías en Cambridge, Reino Unido, ¿no? Incluso Amazon ya en Estados Unidos está llevando la paquetería en algunas ciudades, ¿no? A manera de pilotos y pruebas por vía terrestre con robots para hacer esas entregas mucho más ágiles, mucho más optimizadas. En el caso, por ejemplo, de startups que van surgiendo, que me tocó poder ver, ¿no? El cómo estaban funcionando en California, en Berkeley, ya tienen una empresa que se llama Starship, ¿no? Que se alió incluso con Uber Eats, ¿no? Y entonces la entrega de comida, ¿no? De restaurantes te llegan estos robots terrestres. No, hay otra empresa que suena mucho que es el Stop and Shop, se llama, ¿no? Con su Robomat, es como un mini súper que va girando por la ciudad, que es autónomo, y entonces el usuario lo activa con su celular, se abre, te cargan ahí, ¿no? Es toda una innovación que está a la disponibilidad ya hay casi inmediata, y nosotros apenas estamos pensando el cómo podemos reducir emisiones, ¿no? Y renovar nuestra flota, cómo le podemos reducir partículas, ¿no? Como bien dijo Angélica. Yo sí los invitaría, y lo que me gustaría terminar esta intervención es cómo planeamos a ese futuro, ¿no? Vuelvo a lo mismo, cómo planeamos, cómo hacemos que México aproveche esas tecnologías que ya están en desarrollo, pero también pueda aportar al desarrollo tecnológico y pueda meterse al tema de innovación, y cómo las soluciones que vamos a plantear hoy van a estar preparadas, van a ser la plataforma que nos va a llevar ahí y no va a lograr un bloqueo tecnológico. Entonces yo sí me quedaría también, por ejemplo, con lo que estaba mencionando Angélica, ¿no? El seleccionemos qué tecnologías, sí, seleccionemos qué tecnologías, pero elijamos esas tecnologías que no vayan a bloquear la penetración de otras. Entonces planeemos bien, optimicemos las cosas y que hagámoslo de una manera equitativa, ¿no? E inclusiva,
y con colaboración de todos. Y creo que eso es todo. Muchas gracias, Luis. Y creo que esa es una reflexión muy interesante, ¿no? Una tecnología inclusiva de acceso y que veamos no solamente con que estás comprando algo que va a ser lujoso, sino realmente que va a tener un impacto en la reducción de emisiones, en la eficiencia logística, en la competitividad de las empresas y como lo mencionaba Leonardo, ¿no? O sea, esto impacta al final al consumidor y si no si se es eficiente logísticamente, pues los costos aumentan y esto, pues bueno, se vuelve una cadena. Me gustaría de una vez aprovechar el espacio para presentar una de las preguntas que llegaron por parte de la gente que está viendo. Y no sé, Sergio, si tú pudieras contestarla. ¿Cuál consideran que es el reto más grande para el desarrollo de la electromovilidad y revolución sostenible en las ciudades de México, tomando en cuenta los incentivos para compra de automóviles, distribución de energía y las políticas públicas? Pues bueno, yo creo que esta pregunta enfoca mucho a la electromovilidad, ¿no? Pensando que esta es la tendencia más fuerte que viene, ¿cuáles serían los retos para la electromovilidad? Pensando para ciudades mexicanas, pero yo creo que también a nivel local, ¿no? En América Latina. Entonces, Sí, gracias. Y gracias a la persona que nos envió esta tan importante pregunta. De acuerdo, Aletia, lo que parece es que la electromovilidad está llegando con mucha fuerza, ya llega en algunos países como China y va a llegar en otras, y es muy eficiente para reducir la emisión en las ciudades y para mejorar mucho la calidad de vida y la calidad del aire. El mayor reto permanece siendo el tema financiero. Es muy caro todavía la adquisición de vehículos eléctricos. Todavía es más caro, aunque parece vehículos eléctricos, pero mucha gente todavía es muy caro. Y una de las razones por qué es caro es porque no tenemos escala. O sea, no hay fabricantes, no hay un mercado y por tanto hay que construir soluciones financieras para financiar las adquisiciones de vehículos eléctricos masivamente. Tenemos, nosotros llamamos de proyectos pilotos, o sea, empiezan con 5 coches acá, 3 camiones ahí, 70 autobuses, pero esto es bueno porque abre las puertas para conocer la tecnología, pero al mismo tiempo es tan poco que no permite observar los ahorros que proporcionan los vehículos eléctricos. O sea, hay que tener una compra masiva, una solución financiera, un fondo que financie la compra masiva y esto va a crear un mercado, asistencia técnica, reducir resistencias y bajar el costo. Y hay que poner los stakeholders. Por ejemplo, cuando hablamos de transportes, las compañías de distribuciones eléctricas no están con nosotros. Nosotros no tenemos acá nadie de las compañías de distribución de energía eléctrica, pero ellos tienen que llegar, porque ellos van a tener nuevas oportunidades de negocios y tienen que hacer inversiones en infraestructura, en el grid, en la distribución, en los sistemas. O sea, en Santiago de Chile, por ejemplo, los buses eléctricos fueron comprados por la compañía local de energía eléctrica y los renta a los operadores de autobuses. O sea, es una nueva manera de hacer negocios. Entonces, yo pienso que tenemos que cuidar mucho de la electricidad porque es muy eficiente, está probada. Tenemos que ponerla en nuestras ciudades y la mayor barrera sigue siendo el tema de financiación. El tema de autonomía de las baterías no es un tema importante para la carga urbana. Las distancias percorridas por los coches y vehículos no son largas al punto del problema de autonomía. Es distinto para las cargas de distancia larga, ¿no? Entonces, la tecnología ya está conocida, ya sabemos, ya tenemos mucha experiencia, literatura. El tema es construir soluciones financieras para el financiamiento de la adquisición de los coches eléctricos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y así es, ¿no? Creo que la parte ahora del financiamiento es clave en este reto de la adopción tecnológica y realmente lograr esta transición del sector transporte hacia tecnologías más sustentables que realmente impacten y reduzcan pues bueno, el efecto en todo eso, el cambio climático, emisiones y calidad del aire. Y bueno, si quieren, como ya vamos a ir cerrando, me gustaría ver si podemos ver los resultados de Menti y a partir de esto, pues bueno, cerrar con nuestras reflexiones finales por parte de ustedes. Y bueno, por parte en esta pregunta, ¿no? Con el quédate en casa, ¿en qué medida han cambiado tus compras por internet o por aplicaciones, ¿no? En comparación a antes de la pandemia. Y tenemos que un 51% de las personas que nos están viendo que
aproximadamente son 100 personas, digamos que alrededor de 50 personas nos dicen que han aumentado, ¿no? Por otro lado, han aumentado mucho, un 31%, ¿no? El 11% nos dice que no han cambiado, ¿no? Esto también puede ser una parte de que te acostumbras a ciertas cuestiones en la parte de una adopción, ¿cómo se dice? Los que adoptan muy temprano ciertas tecnologías, ¿no? Y puedes comprar por internet muy fácil. Y el 6% comenta que han disminuido, ¿no? Esto me da muchísima curiosidad pensar en por qué han disminuido, ¿no? Pero creo que este 51% y 31% son muy interesantes porque de alguna manera sostiene lo que estamos platicando, ¿no? Que estas compras han aumentado por internet, la gente se queda en casa y pues bueno, también es importante comentar, no está de más, que esto va también hacia un sector, ¿no? de la economía. No todos tienen la posibilidad de hacer esto. Y aquí también, pues bueno, el tema que comentaba Luisa, ¿no? Una justicia tecnológica y que todos podamos tener acceso de la misma manera a la tecnología. No sé si podemos pasar a la siguiente. Y bueno, esto, no sé si Christoph igual nos pudiera comentar el resultado por el documental que salió en Alemania, pero ¿qué crees que contamina más, no? Por un lado, compras en tienda de manera física o las compras por internet, pues casi está en un 50% cada uno de estas dos preguntas. Y bueno, por un lado también tenemos que, entendiendo que la compra física pues es muchas veces... si quieres, un momento, Christoph. Sorry, I cannot see Alicia somehow. Entonces, pues bueno, la idea es también, ¿no? Pensar en que nuestros hábitos de alguna u otra manera impactan, no es que todo sea libre de impacto ambiental, pero bueno, esto es muy interesante, entonces yo creo que al ratito Christoph nos puede comentar. Y si gustan, tenemos unos minutos para que cada uno de ustedes pueda dar una pequeña frase de cierre, una reflexión final y pues bueno, concluir este conversatorio. Si quieres, empiezo contigo, Luisa. Gracias, Al. Pues creo que ya en mis intervenciones lo dije mucho, pero pues justo tenemos la oportunidad de imaginar y de rediseñar nuestras ciudades y de rediseñarlas para hacerlas justo competitivas, sostenibles, resilientes, justas. Y es hora de que planeemos, pero que esta vez esa planeación sí se lleve a cabo, sí se lleve a la acción. Entonces, no olvidemos el tema de planeación, solo porque en otras ocasiones no ha tenido éxito. Muchas gracias. Andrés. Gracias, Alicia. Sí, yo creo que mi reflexión final va a la oportunidad que se presenta con esta crisis. Creo que nos ofrece la oportunidad de poner sobre las agendas de las administraciones este tema y de tratar de trabajar de forma colaborativa para que se haga de forma ordenada, adecuada y planificada, sin duda. Gracias, Andrés. Daniela. Sí, yo coincido, es el momento de planear y repensando en todas las posibilidades que se puedan presentar. Este tema tiene que estar en el centro de la agenda de movilidad, como nunca antes, y creo que justamente el éxito dependerá de la colaboración que se tenga entre todos los sectores y también entre ciudades. Creo que de lo más enriquecedor que ha sido para mí estos meses es el diálogo permanente con todas las ciudades de América Latina, y creo que esto ha sido lo que nos ha permitido pensar en muchas alternativas y soluciones distintas. Así que sigamos en esa línea. Gracias, Daniela. Angélica. Creo que es inevitable y queda bastante claro que es importante pensar en el transporte de carga por tema de emisiones y claro por seguridad vial. Pero también hoy es indispensable reactivar la economía y justamente invertir en tecnologías limpias puede ser el impulso que detone esta reactivación económica. Pensemos, ¿qué sectores usan vehículos de última milla? ¿Qué bienes incorporan el transporte dentro de su estructura de costos? ¿Qué rol juega el transporte en la inflación y a quién afecta la inflación? Entonces, claramente el transporte es un elemento clave en una economía, por lo cual invertir en herramientas que te permitan hacer más con menos, en definitiva es un efecto muy positivo que va a ser altamente multiplicador. Y cierro con esto. Nuestros vehículos no llevan agua, no llevan gas, no llevan medicinas. Nuestros vehículos llevan bienestar.
y nos reprendamos en el camino por México para volver estos retos que estamos identificando todos, oportunidades en este contexto de pandemia. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por la reflexión. Leonardo. Muchas gracias a todos los organizadores. Efectivamente, lo que creemos que es parte fundamental es una planeación conjunta, en la cual la industria, el gobierno, la sociedad participemos en una política pública que dé certeza a las inversiones, a quienes también en un momento dado se les está llevando esos bienes y servicios para que sean en tiempo, forma, al menor costo posible. Pero también reconocer que en esta emergencia hemos participado como industria con el gobierno a hacer planes organizacionales en donde nos estamos quedando en casa. Las mismas empresas ya solamente están operando con el 30% en las instalaciones, pero tenemos que trabajar conjuntamente para buscar de qué manera, hoy por hoy, en esta situación, las cosas cambian. Si bien, reitero, estábamos diagnosticados, tenemos que trabajar juntos para buscar un mejor bienestar en tanto movilidad, seguridad vial, salud e higiene. En todo este ejercicio, seguro que las políticas públicas que se establezcan y se den para una movilidad segura y eficiente será en beneficio de todos los que habitamos en la Ciudad de México, en este país y en el mundo. Muchas gracias, Leonardo. Sergio. Sí, también agradecer muchísimo la oportunidad que GIZ y WRI México me abrieron para hablar en este evento. Agradecer a todos los que están acá siguiéndonos y decir una frase que a mí me encanta de él, que es probablemente el mayor especialista en transporte de carga urbana, que es el profesor José Holguín Veras. Y él dice que cuando la entrega de las mercaderías es gratis, esto pasa a la sensación que es algo sencillo de hacerlo y que no hay externalidades. Es lo mismo cuando nosotros no necesitamos pagar para usar el coche privado. Parece que es algo que no provoca nada en la gente, pero sí provoca. Tenemos que reflexionar mucho sobre el tema de esta facilidad de obtener entregas, cada uno en su casa todo el tiempo, 24 horas por día, en 24 horas. Eso tiene un costo para la sociedad y las autoridades y las compañías privadas deben reflexionar junto para pensar en tener más consolidación de carga, tener más plataformas. Y hay un otro punto que es también importante que yo no puedo dejar de mencionar, que es esto también está conectado con el plan urbano, el diseño urbano. Una ciudad que prohíbe tener plataformas logísticas más bien distribuidas está condenada a tener más emisiones. Hay que pensar que en el uso del suelo, en el uso de la tierra, hay que permitir también plataformas logísticas para que el número de kilómetros de viaje sea menor. O sea, no hay una única solución y no hay una única disciplina para ofrecer la solución. Es algo que mueve muchas partes de la ciencia y de la ciencia de las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, por último, Christoph, si nos puedes contar el final del documental y sus últimas reflexiones, por favor. Yes, so basically the bottom line was that it depends on what you buy. If you buy just one small thing and drive to the city with a vehicle and drive back, and this you do every day, of course, that's also creating pollution. But in the end, the e-commerce was creating much more pollution due to the small sendings, just buying a battery, for example, or also the sending back the material several times, the clothes, for example, if they don't fit. So in general, the e-commerce was worse for the pollution itself. Nevertheless, yeah, so for me, my closing words, I think last year there was such a great momentum and movement in the climate change with Greta Thunberg, the School Strike for Climate, and all this movement around the globe. And I was really confident that this creates something. And then I had a feeling now that somehow the corona situation put a break into it. And everyone forgot that the climate is changing and the world is polluting and we need to act. And I am very confident after today's discussion that we are still having the same arguments, the same focus on this. And we need to plan now, but also we need to act soon. That cannot wait much longer. We have already some options on the table. And I really like the discussion today, and I'm happy to have
yeah, such good network here, and I'm really looking forward to bring all the players together and really act on this soon. Muchísimas gracias, Christoph, y bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas que estuvieron con nosotros. Gracias por el tiempo, gracias por sus interesantes aportaciones a esta discusión. Y bueno, como dice Christoph, creo que no podemos olvidar que el sector transporte es uno de los más importantes que tiene el impacto en el tema de cambio climático, de emisiones y calidad del aire. Y si estos temas se quedan de lado, pues van a ser muy problemáticos también en temas de salud, ¿no? Como hemos visto, también hay diferentes estudios que indican, ¿no?, que la calidad del aire ha afectado también en los efectos del COVID-19 en las personas. Entonces son temas que no podemos dejar atrás, ¿no? Entonces, sin más, pues muchísimas gracias. Agradezco también por parte de GIZ y del Programa Transporte Sustentable a WRI por la oportunidad de moderar el panel, de traer este tema. Y sin más, voy a darle la palabra a Fernando Páez para dar las palabras de cierre por parte de WRI. Muchas gracias, Fernando. Aleitia, muchas gracias. Pues interesantísima sesión. Este es un tema que, como alguien lo decía de pronto ahí en el chat, el tema olvidado de la movilidad, pero ahora cobra una importancia capital, y la crisis nos ha enseñado la importancia que tiene este tema, no solo en el funcionamiento de las ciudades, sino en general en el suministro de bienes y servicios, y que requiere verse de manera integral. Quiero agradecer a los panelistas, quiero agradecer a GIZ por este esfuerzo de organización de esta conversación, pero también agradecer a todos los que participaron durante esta semana en esta conversación sobre movilidad urbana en el marco de regreso a la normalidad y recuperación económica. Hemos tenido 7 sesiones muy nutritivas. Tuvimos las sesiones con, además, incluido Sismo en el inicio de nuestra semana. Realmente ha sido una semana de verdad intensa, interesante. Hablamos de salud y seguridad vial, de oferta y demanda en el sistema de movilidad, de financiamiento, de perspectiva de género, muy importante, y cerramos con este tema de la logística urbana, y nos quedan mensajes muy importantes: la esencialidad de la movilidad en el regreso a la normalidad y la recuperación económica, las personas en el centro del sistema de movilidad, considerando todas sus necesidades, tanto en el papel que tienen en el funcionamiento del sistema como usuarios y usuarias también del sistema. Esto implica un cambio de la dinámica claramente en todo el sistema de movilidad, tanto en la infraestructura como en los servicios, y está demostrado que se puede actuar con rapidez. Y como alguien decía ahora, pasar de la planeación a la acción es muy importante, porque se demostró que la acción puede ser inmediata, y esto nos va dejando una serie de mensajes y enseñanzas importantes. Estamos en una oportunidad de mejora de la movilidad en las ciudades con los aprendizajes y retos que nos ha puesto la crisis, pero también podemos estar en un riesgo si no actuamos de manera proactiva. Es posible que si no ponemos mucha atención a que el transporte público siga siendo fundamental en la movilidad y aporte a la movilidad sustentable, tengamos nuevamente nuestras calles llenas de vehículos privados e incluso de motos, con un potencial muy alto de contaminación y con todos los efectos que esto tiene en la salud. Y surgen estos retos tanto para los gobiernos como para el sector privado, como para los usuarios del sistema de movilidad, también para aportar ideas y participar en la formulación de políticas públicas eficientes, pero con un reto también de financiamiento. Quiero cerrar diciendo que todo este reto que tenemos de actitud proactiva también pone a la ciudadanía en general en un esquema de corresponsabilidad. No es suficiente con las acciones del gobierno, la responsabilidad ciudadana y el aporte en el cumplimiento de las acciones es fundamental para que logremos realmente, en medio de la crisis, tomar esto como una oportunidad y avanzar de manera importante en mejores sistemas de movilidad urbana. Quiero de verdad nuevamente agradecer a todos los aliados, a todos los panelistas participantes en esto, y decirles que continuamos en nuestros diálogos por la revolución sostenible. Terminamos movilidad, pero continuamos la semana siguiente con
nuestra revolución sostenible en la semana de bosques. Es importantísimo también hablar de este tema de bosques y vamos a estar enfocados en las perspectivas de las comunidades forestales ante la crisis. Es importante entender qué está pasando en este sector, cuáles son las acciones, qué es lo que las comunidades deben hacer y aportar, e igualmente estar hablando de temas fundamentales como política pública y financiamiento. Entonces los queremos invitar para que la próxima semana, 30 de junio, 1 y 2 de julio, estemos hablando de estos temas y continuando para la construcción del mejor regreso a la normalidad. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos, para quienes nos han acompañado, que esto haya sido todo un proceso de aprendizaje. Tenemos la responsabilidad de sistematizar estos resultados y compartirlos con todos los interesados para ir hacia adelante en este gran reto que tenemos. Muchas gracias en nombre de WRI y continuamos con nuestros diálogos de Revolución Sostenible la próxima semana.